¿Alguna vez has visto una película o una obra de teatro que te emociona hasta lo más profundo de tu ser? La historia tiene aventura, tiene suspense, tiene valentía, tiene esperanza, hasta tiene un toque de humor. Y sobre todo, hay muchas películas que tienen un final inesperado, hay un giro de guión inesperado. El libro de Esther es precisamente esta historia. ¿Te imaginas oír en este momento las palabras de Mardoqueo resonando con pasión? ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Lo puedes encontrar en este libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Entonces, con una valentía increíble, Esther contesta: me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Esther es una mujer con agallas. Esther es una mujer valiente. Esther es una mujer con fortaleza, con dignidad. Entre el capítulo 4 y 5 hay una pausa de ayuno y oración buscando fortaleza en el Señor. Y durante este periodo de espera, Dios no solo trabaja en nuestros corazones, sino que también trabaja en los corazones de los demás. Estaba trabajando en el corazón de Esther. ¿Y cómo trabaja Dios en nuestros corazones? Pues esta puede ser una manera. Ayuno, oración, buscando dirección, buscando fortaleza del Señor. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Hoy vamos a estudiar un poquito de cerca este libro de Esther. Vamos a estudiar de cerca esta persona de Esther. Esther se está preparando para entrar a la presencia del rey, sin saber lo que el futuro la depararía. Qué fácil seguramente es para muchas mujeres creer que Esther había nacido con la conciencia de una madre Teresa, por ejemplo, la valentía de una mujer como Juana de Arco. Así como nadie nace con prejuicios, tampoco nadie nace siendo valiente. ¿Les estás enseñando tú, mujer, a tus hijos a dar la cara por lo que creen? ¿Estás enseñándoles a tus nietos, por ejemplo, a ser personas de carácter, pase lo que pase? ¿Estás siendo tú un ejemplo de fortaleza, valentía, dignidad? Este no solo va a ser un mensaje para mujeres, también es un mensaje para hombres. El hombre también tiene que ser valiente, tiene que tener dignidad, tiene que tener fortaleza. Tiene que tener tiempo de ayuno, de oración, de buscar la presencia del Señor. Y Esther está dando una lección, no solo a mujeres, sino también a hombres. Esther no viene al mundo con una conciencia sensible, un corazón valiente, sino que lo aprende de su primo Mardoqueo, quien se convierte en ¿quién? En su mentor. Se convierte en su padre adoptivo. Esther capítulo 5, versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, y enfrente del aposento del rey estaba el rey también sentado en su trono, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ningún rey ha estimado a Dios jamás. No importa las riquezas que tenga, no importa cuán inmenso sea su reino o el poder de sus ejércitos.
Proverbios capítulo 21, verso 1 dice: «En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado». Él puede encargarse de la situación más difícil porque en la mano del Señor cualquier corazón se vuelve como agua. Por eso Esther tenía esa confianza. Ella estaba tranquila porque confiaba en el Señor. Y cuando el rey ve a Esther de pie en el patio, ella obtiene gracia ante sus ojos y le extiende su cetro de oro. Sin ese gesto del rey, ella hubiera sido condenada a muerte, pero ahora confiada, toca la punta del cetro. De esta manera se conecta así con el rey. ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Versículo 4. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. El rey no solo la recibe con un gesto amable, sino que le ofrece hasta el oro y el moro, como se suele decir. Un dicho popular español muy conocido. Lo que Esther pidiera sería suyo. ¿Por qué Esther no le dice al rey inmediatamente acerca del plan del malvado de Amán? ¿Te has hecho esa pregunta? A lo mejor tú en varias ocasiones has leído el libro de Esther. Lo que Esther pidiera tenía que ser suyo, sería suyo. Y yo me he hecho la pregunta, ¿por qué Esther no le dice al rey inmediatamente acerca del plan de Amán? Hay varias razones. Primero, porque no era el momento adecuado. El rey no estaba preparado para recibir la noticia que su oficial número 1 era un criminal. Y en medio de los deberes del reino, Asuero podría haber considerado su acusación como un acto de traición. Segundo, tampoco era el lugar adecuado para interceder. Seguro que habría muchos oficiales atendiendo al rey en el salón del trono y hubiera sido una violación al protocolo de palacio si la reina hubiera hecho su petición públicamente. Tercera razón. Esther quería que Amán, y solo Amán, estuviera presente cuando ella le dijera al rey acerca del complot de su primer ministro. Con esa intuición femenina, Esther confiaba que Amán, al verse atrapado desprevenidamente de alguna forma, pudiera admitir su culpa e hiciera algún disparate que pondría al rey furioso. Otra razón podría haber sido que Esther no sabía nada todavía. Tenía que suceder un evento más antes de que ella pudiera compartir su dolor con el rey, y ese evento sucedería esa misma noche. El rey iba a descubrir que no había recompensado a Mardoqueo por salvarle la vida 5 años atrás, y por consiguiente iba a rectificar ese error inmediatamente. Él honraría a Mardoqueo y, sin saberlo, humillaría a Amán también. Esa experiencia ayudaría a preparar al rey para escuchar la petición de Esther. Versículo 5. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Como Dios contesta las oraciones de su pueblo, Dios estaba obrando en el corazón del rey para que no solo cooperara completamente con su reina, sino también para que Amán cooperara. Esa es la maravilla de la providencia de Dios. El rey podía gobernar el reino de Persia y Amán podía firmar los edictos con el sello oficial del rey, pero es el Señor quien está en control de la situación. Esther planea este banquete porque confiaba en que Dios iba a hacer lo inesperado. Tú que nos estás escuchando ahora, tú mujer que estás pendiente de esta reflexión, ¿estás abierta tú a lo inesperado? ¿Estás esperando realmente que el Señor haga su voluntad en tu vida? Esta pregunta también vale para ti, hombre, que nos estás escuchando. ¿Quién iba a adivinar el plan que Dios tenía para Esther? Solo Dios lo sabía. A pesar de que Esther no le había dicho al rey lo que la preocupaba, yo estoy seguro que él sospecharía que algo no andaba bien. Ella jamás se hubiera atrevido a presentarse ante él, a menos que tuviera una buena razón. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida.
Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Y no porque hubiera bebido vino. Posiblemente también, porque, según hemos leído, versículo 6, dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino. Se fue alegre de corazón Amán, contento. ¿Qué tal honor para Amán el poder asistir a un banquete especial con el rey y la reina, y nada menos que en el departamento privado de la reina? Mientras Amán comía y bebía con el rey Asuero y Ester, su confianza en sí mismo aumenta. Cuando el rey le pide a Ester que hiciera su petición delante de Amán, esto hace que el primer ministro se pusiera como un pavo real. Porque el rey y la reina estaban hablando de un asunto privado en su presencia. Amán no solo era el confidente del rey, sino que ahora también estaba compartiendo las preocupaciones personales ¿de quién? De la reina. En el banquete vemos dos evidencias más de la soberanía de Dios. La primera evidencia es que el Señor hace que Ester se reprimiera y que no le dijera al rey la verdad acerca de Amán. Había que esperar el momento preciso. El Señor estaba obrando en su vida y estaba dirigiendo lo que ella decía, aun cuando ella no se diera cuenta. Dios estaba retardando el gran descubrimiento hasta que el rey hubiera honrado a Mardoqueo. Esa es la primera evidencia. La segunda, vemos la soberanía de Dios obrando en la forma como el rey acepta esperar al segundo banquete. Monarcas como el rey Asuero no estaban acostumbrados a esperar. Como dice Proverbios capítulo 16, verso 1, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 19, 21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Cualquiera que hubiera sido los planes del rey Asuero para el día siguiente, serían cancelados para poder asistir al segundo banquete de la reina. El hecho de que Ester invitara a Amán al segundo banquete hace que su confianza aumentara aún más. Y eso es exactamente lo que Ester quería. Cuanto más seguridad su enemigo tuviera, más rápida sería su caída. Proverbios 28-26 dice, necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Hay otro hombre que se me viene a la mente cuya falsa seguridad lo lleva a la muerte. Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Cristo. Resultó no ser un verdadero creyente, sino un traidor, un ladrón. Y a pesar de que en el aposento alto Judas estaba sentado a la mesa en un lugar de honor, ninguno de los otros discípulos podía ver lo que había en su corazón. Pero Jesús sí sabía quién era Judas. Sí sabía Jesús lo que haría. Sin embargo, no les dice nada a sus discípulos. Jesús hasta le lava los pies a Judas. Sí, al ladrón, al traidor. Jesús le lava los pies. Y hay una pregunta existencial que muchos nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué Jesús nombra discípulo a Judas si sabía que le iba a traicionar? ¿A qué te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús nombra a Judas Iscariote, uno de sus discípulos, sabiendo, si él es omnisciente, si él lo sabe todo, ¿por qué le llama, le elige, si le va a traicionar? Es como esa pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer sabiendo que el hombre y la mujer, tú y yo, vamos a pecar? ¿Le vamos a traicionar? Aquí entra el amor de Dios. Aquí entra la gracia, la misericordia de Dios con el hombre, con el ser humano. Jesús lava los pies a Judas Iscariote. Y continuando con la historia de Ester, versículo 9, Ester capítulo 5, cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo.
Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con el que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Amán sale de palacio. Regresa a su casa con el corazón contento. Amán comienza a hacer alarde de todo lo que tenía, de su dinero, de sus posiciones, de sus posesiones también, de sus hijos. Todo era yo. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y Proverbios 29, 23 dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Pregunta, para ti mujer, para ti hombre, pregunta que yo me hago también. ¿Haces tú alarde de tu posición? ¿Te gusta fardar, como decimos los españoles? ¿Te gusta alardear de tu dinero, de tus posesiones, de tu familia, de cualquier otra cosa? La primera carta de Corintios capítulo 4 verso 7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿De qué se puede vanagloriar un pecador? El orgullo es la esencia misma del pecado. Tal vez esa es la razón por la cual el orgullo es número 1 en las listas de las cosas que Dios detesta. Es el orgullo que hace que Lucifer, la estrella de la mañana, se convirtiera en Satanás, porque dice: seré como el Altísimo. Orgullo. El orgullo destruye vidas. El orgullo puede destruir tu vida, puede destruir mi vida. Versículo 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Otra vez, una mujer manipulando los sentimientos, manipulando el corazón del hombre. En la Biblia hay muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Dalila, tenemos el ejemplo de Jezabel, tenemos el ejemplo de Zeres, mujer de Amán. Haz una horca, cariño, de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Amán no solo era orgulloso, sino que también lo consumía la malicia, y más teniendo a una esposa como esta. Me recuerda un poquito también a la esposa de Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué palabras de una esposa, un esposo? La ayuda idónea diciendo que maldiga al Señor. Hay otra mujer que me viene a la cabeza y es la esposa de Poncio Pilato. Esa esposa que dijo: cariño, no te metas en este asunto. Que tus decisiones no tengan que ver nada con este hombre. Hablando de Jesús. Porque he tenido sueños, he tenido pesadillas por causa de este hombre. La esposa de Poncio Pilato le estaba aconsejando que no crucificara a Jesús. Pero Poncio Pilato no escuchó la voz de su mujer. Hay muchos hombres que no escuchan el consejo de su mujer. Y son consejos prudentes, son consejos buenos, son consejos sabios, incluso pueden ser consejos que vienen de parte de Dios. Pero el hombre, en nuestro orgullo, no nos gusta que nos digan las cosas. Y Poncio Pilato no quería perder su gobierno, no quería perder su posición, quería ser ensalzado por parte del César. Si no hubiera obedecido a su mujer, la hubiera hecho caso, pero no lo hizo.
Hombre o mujer que nos estás escuchando, ¿escuchas el consejo sabio de tu esposo o de tu esposa? Aquí tenemos a Ceres, la mujer de Amán, cómo aconseja hacer una horca para que el rey cuelgue a Mardoqueo. Increíble. La manipulación de esta mujer a su esposo. En el pasado Mardoqueo no había querido rendir homenaje, pero ahora ni siquiera se pone de pie ante su presencia. Es importante recordar que cuando el presidente de una nación entra al salón, todos se deben de poner en pie. Cuando un juez entra a la corte, todos tienen que ponerse de pie y permanecer de pie hasta que el juez diga que se sienten. No importa si nos gusta el presidente o el juez. Ese no es el punto. Todos debemos respetar el cargo que ocupan. Amán estaba furioso con Mardoqueo. Su odio contra los judíos en general y contra Mardoqueo en particular había envenenado su alma. Y además teniendo a su mujer Ceres que le estaba incitando, que aquí podemos ver que su esposa Ceres también odiaba a los judíos, odiaba a Mardoqueo, pues se deja envenenar. La malicia es un odio tan profundamente arraigado que nos hace sentir placer cuando nuestro enemigo está sufriendo. Me gusta un dicho que lo usamos muchas veces en el deporte, cuando nos alegramos, cuando el eterno rival, por ejemplo, en el fútbol, pierde. A falta de victorias propias, nos reímos y disfrutamos de las derrotas ajenas. Esto es verdad. La malicia es un odio tan profundamente arraigado que nos hace sentir placer cuando nuestro enemigo sufre y nos hace sentir dolor cuando éste tiene éxito. La malicia no puede perdonar. La malicia siempre quiere vengarse. Jesús puede cambiar hasta el corazón más malicioso. Pero claro, si se lo dejamos en sus manos, si dejamos que obre en nosotros. Judas Iscariote era uno de los amigos, era uno de los elegidos, era uno de los 12 discípulos. 3 años estuvo conviviendo con Jesús y no tuvo un encuentro personal con él. No tuvo tiempo de intimidad con Jesús. Judas no entregó su corazón a Jesús. Y al no entregar su corazón, Jesús no pudo cambiar la malicia que había en él. Si no entregamos nuestro corazón a Jesús, tenemos los días contados. Vamos a morir. Siendo sincero, vamos a morir espiritualmente. Vamos a morir separados de Dios. El Salmo 7, verso 14 dice: miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Versículo 15: cavó una fosa y la hondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Por otro lado, Colosenses capítulo 3, verso 8 dice: abandonen todo enojo, ira, malicia, calumnia. Si una persona quiere destruirse a sí misma, la forma más rápida de hacerlo es siendo como Amán, cultivando un espíritu malicioso, un espíritu perverso. Por su odio hacia los judíos, Amán había infectado a su esposa y a sus amigos. Pero en esta ocasión su esposa también estaba infectando más aún a su marido. Estos le aconsejan a que le pidiera permiso al rey para colgar a Mardoqueo. Un hombre con la autoridad de Amán podía inventar cualquier cargo, ya que el rey no se iba a tomar la molestia de investigarlo. Claro que esto era antes de que el rey se enterara de que Mardoqueo le había salvado la vida. Ahora podemos entender mejor el porqué de la demora de Ester en hacer su petición al rey. Como Amán no quería perder el tiempo, ordena que construyan inmediatamente una horca de 25 metros de altura. El plan de Amán era obvio. Él quería usar la ejecución de Mardoqueo para intimidar a los judíos, para que supieran que el rey hablaba bien en serio cuando decreta la exterminación de los judíos. La ejecución de un judío prominente como Mardoqueo paralizaría la voluntad de los judíos en el imperio. Sin embargo, esa horca terminaría siendo el instrumento que ejecutaría
al mismo Amán. Proverbios capítulo 5, verso 21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Parece que está hablando de Amán, ¿eh? Pero también está hablando de nosotros cuando maquinamos de esta manera. Llegamos al capítulo 6 del libro de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigthan y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Nuevamente podemos ver la mano de Dios trabajando en la vida del rey Asuero, y lo está haciendo mediante sueños. Dios estaba llevando a cabo sus propósitos, y en este pasaje podemos ver varias evidencias de la providencia de Dios. La primera evidencia es que el rey tiene insomnio, no puede dormir en la noche, como la mujer de Pilato, que tuvo pesadillas por causa de Jesús. El rey tiene insomnio. Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 5, verso 12: el trabajador duerme tranquilo, coma mucho, coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. ¿Serían las preocupaciones de Estado las que no dejaban al rey dormir? ¿Estaría preocupado por sus finanzas? ¿Habría comido o bebido mucho durante el banquete con la reina? ¿Estaría perplejo por la misteriosa petición de la reina? Algunas de estas preocupaciones podrían haber influido en el insomnio del rey, pero detrás de ellos estaba la mano soberana de Dios, esa mano que cuida de su pueblo, esa mano que nunca se duerme ni se adormece. Dios quería que el rey se quedara despierto porque él tenía algo que decirle. Y cuando nosotros dormimos, nuestro Padre Celestial está obrando para que nuestro nuevo día sea exactamente como Él quiere. Hay un salmo muy conocido también: y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Grande es su fidelidad. Esta es la primera evidencia de que Dios estaba actuando. La segunda evidencia es que el rey decide cómo entretenerse. El rey Asuero tenía a su disposición muchas formas de entretenimiento. Podía haber llamado a una de sus concubinas, o él y sus guardias podían haber jugado algún juego. No sé qué juegos habría en esa época. Un parchís o una oca, lo dudo. Podía haber llamado al trovador de palacio para que le cantara una balada, pero no. El rey pide que le lean un libro. Esta es una evidencia de que Dios estaba actuando. Otra evidencia es que el oficial del rey escoge el libro. Dios dirige al rey Asuero a que preguntara por las crónicas, para que se las leyeran. Y creas o no, un libro de estas magnitudes seguramente podría ponerle a dormir a cualquiera. Dios dirige al ayudante a que sacara el mismísimo libro donde habían escrito el servicio de gran valor que Mardoqueo había hecho por el rey. 5 años atrás, 5 años antes. Habían otros libros, otros volúmenes a mano, pero es ese
el que su sirviente trae. Dios es maravilloso y Dios es el Dios de la providencia. Esta es una evidencia de que Dios también está actuando. Otra evidencia es que la demora del rey en premiar a Mardoqueo se hace vigente. 5 años. Este es el punto clave. Si Mardoqueo hubiera sido honrado hace 5 años, los eventos de este día crítico no hubieran sucedido. Los premios y los castigos eran básicos en el sistema persa para mantener la lealtad del pueblo, y era raro que un servicio meritorio no se hubiera premiado. Pero ¿cómo es que la buena acción de Mardoqueo fue escrita en las crónicas, pero fue olvidado? Fue olvidado, sí, esa recompensa, ese premio. ¿Cómo es que una buena acción está escrita en un libro, pero no es premiada, no es recompensada? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios estaba a cargo de la situación y ya había seleccionado el día en que Mardoqueo sería honrado. ¿Está Dios a cargo de tu tiempo, de los horarios, en tu vida, en tu matrimonio, en tu iglesia? ¿Está Dios en tu tiempo? ¿Tienes tiempo para Dios? ¿Tienes tiempo para que Dios actúe en tu vida? Cuando José, el hijo de Jacob, se hace amigo del mayordomo del faraón en la prisión, le pide que lo ayude a salir de la cárcel. Y José tiene que esperar 2 años más, hasta que fuera el momento oportuno escogido por Dios. Tuvo que esperar 2 años. Y Dios decidió el día exacto en que los judíos saldrían de Egipto. Y hasta el nacimiento de Jesús, que ocurre en el día exacto que Dios había designado. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Increíble, ¿verdad? Seguimos viendo la providencia de Dios. Y una más. Una evidencia más. La llegada oportuna de Amán. El rey durmiendo, sufre de insomnio y justamente en el patio está Amán. Justamente el rey se despierta en el momento que Amán está en el patio. ¿Qué hacía Amán en el patio a esa hora, tan tarde, cuando el rey estaba durmiendo? Es posible que Amán se hubiera pasado la noche entera levantado, supervisando la construcción de la horca, manipulando la situación. Era bien temprano por la mañana, pero Amán quería ver al rey lo antes posible para conseguir el permiso para la ejecución de Mardoqueo. Ahora sí que los judíos temblarían. Imagínense si Amán hubiera llegado 2 horas más tarde. El rey hubiera consultado con otros consejeros y él se hubiera perdido el honor de homenajear a Mardoqueo. Dios quería que Amán se pasara el día honrando a Mardoqueo en vez de estar contemplando con satisfacción perversa el cuerpo colgado de la horca. Cuando reflexionamos acerca de las evidencias de la providencia de Dios, no nos queda de otra que ponernos de rodillas ante Dios. No nos queda otra que alabarlo, reconocer su grandeza, su señorío, darle gracias por ser el gran Dios que es. ¿No es Dios misericordioso? Claro que sí. Él nos protege. La providencia de Dios es increíble. Versículo 6, capítulo 6, libro de Esther. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho.
Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Una cosa es entrar al salón del trono y otra cosa es ser invitado a la recámara privada del rey. Este nuevo honor hace que el orgullo y la confianza de Amán aumenten más y más. Él pensaba que estaba en control de toda situación y que la suerte de Mardoqueo quedaría sellada ese mismo día. Cuando el rey le pide consejo acerca de este asunto personal, esto lo infla aún más. Le pregunta el rey a Amán algo increíble. Lo acabamos de leer. La pregunta del rey era medio vaga. No identifica a la persona, ¿te has dado cuenta? Amán podía pensar que se refería: vamos a vestir a Mardoqueo para colgarle. En su orgullo, Amán deduce que el rey estaba hablando de él. ¿O podría pensar Amán que el vestirle de blanco, montarle a caballo y que le vea la plaza sería reconocimiento? Si tú lo lees por primera vez, piensas que vestirán a Mardoqueo de esa manera, que lo vea toda la gente en la plaza y que después le ahorquen. Pero es que la segunda opción es la válida. Amán está pensando que el rey le va a vestir dignamente, le va a dar honor y va a hacer que al montarse a caballo estén por la plaza, toda la gente le vea. Un reconocimiento para Amán. Eso es lo que estaba pensando este hombre. Amán deduce que el rey estaba hablando de él. Y después de todo, ¿qué otro hombre en el imperio merecería ser reconocido por el rey? Eso es lo que pensaba Amán. De pensar cómo le había insultado Mardoqueo, su venganza sería doble. Mardoqueo vería primero que Amán era honrado por el rey y luego colgaría de la horca. Y en el momento cumbre, cuando llegaría el final del día, Amán estaría cenando tranquilamente con el rey y la reina. Lo que Amán no sabía era que, antes de que cayera el sol, la situación terminaría totalmente al revés. Amán tendría que honrar a Mardoqueo delante de la gente de la ciudad. El banquete de Ester terminaría con la revelación de que Amán era un traidor y, por último, que Amán, no Mardoqueo, terminaría en la horca. Proverbios capítulo 11, verso 8 dice: el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Pensando que el rey estaba describiendo los honores que él mismo iba a rendir, Amán pide lo mejor. Y podemos notar que en este pasaje el rey llama a Mardoqueo judío. ¿No tienen la impresión de que el rey se había olvidado completamente de que había aprobado el decreto que destruiría a los judíos? ¿Se imaginan la reacción de Amán cuando el rey le dice que hiciera todo eso por Mardoqueo? ¿Demostraría Amán esa sorpresa abiertamente? Probablemente no, porque uno no podía expresarse abiertamente delante de un monarca oriental. La duplicidad de Amán lo había llevado a ser el primer ministro del reino, así que una vez más se inclina ante el rey y obedece la orden. Versículo 12. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Mardoqueo simplemente regresa a su puesto a la puerta real. Los aplausos no cambian a la persona que es realmente humilde. ¿Cómo le afecta a Mardoqueo todo este espectáculo, esta prominencia? No cambia Mardoqueo. Mardoqueo simplemente regresa a la puerta real. No se cree, no se enorgullece. No. Mardoqueo sigue humilde. Dios derrama sus bendiciones sobre los humildes, porque ellos no buscan su propia gloria, sino la del Señor. ¿Qué pasa después? Que Amán contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.
Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Qué contraste, ¿no?, entre la reunión que Amán tiene con su familia el día anterior y la de esta noche. Cómo cambia la situación en menos de 24 horas. Los persas eran gente muy supersticiosa y los consejeros de Amán podían ver a través de los acontecimientos de aquel día que había un mal augurio en el futuro de Amán. Capaz estaban familiarizados o sabían el pacto de Dios que había hecho con Abraham, o simplemente conocían la historia de los judíos. De cualquier forma, ellos ven que Amán se estaba cayendo de su lugar de prominencia. Y llega la parte final. Durante el segundo banquete, el rey le pregunta otra vez a Ester cuál era su deseo, y ella le dice que alguien había planeado destruirla y destruir a su pueblo. Ese alguien era el malvado de Amán, y el rey sentencia a Amán a morir en la misma horca que estaba hecha y estaba preparada para ahorcar a Mardoqueo. Nuestra primera reacción a la historia de Amán es de decir, bien hecho, ha recibido su merecido. Pero ponte a pensar, ¿cuánto de Amán hay en ti? ¿Cuánto de Amán hay en mí? ¿Cuánto del espíritu de Amán hay en mi vida? ¿Cuánto de Amán hay en mí? ¿Quieres controlar a otros? ¿Te sientes amenazado? ¿Te sientes amenazada cuando otros no te aprecian como deberían? ¿Te quieres vengar cuando tu orgullo es atacado? Si esto te ha pasado, te está pasando, ese es el espíritu de Amán. En esta historia vemos que el orgullo y la malicia llevan a un hombre a su muerte. Hay tanto de Amán en nosotros. Hay tanto de Amán en nuestra vida. Hay tanto de Amán en nuestros gobiernos, en nuestras naciones, en nuestros países, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Hay tanto de Amán en nosotros. Señor, ayúdanos a ser humildes, bondadosos, perdonadores. Ayúdanos a no ser hombres y mujeres controladores. Señor, tú llevaste a Ester al reino persa para hacer tu obra, y tú nos llevas a tu reino para hacer tu obra. Tú nos has salvado y nos has traído a tu reino, precisamente para un momento como este. Hermano y hermana que estás escuchando esta reflexión, que el Señor nos dé fuerzas para mantenernos firmes, aun cuando nos encontramos solos en decisiones difíciles. Que el Señor nos dé valor, sin importar el precio que tengamos que pagar. Que Dios nos dé valentía para decir como Ester, si perezco, que perezca. Sea glorificado el nombre de Jesús. Que el Señor nos dé la valentía que tuvo Ester.